Buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a una conferencia online de Fundación Japón. Veo que os estáis conectando, así que voy a aprovechar este momento para presentarme. Mi nombre es Patricia Portillo y soy una de las coordinadoras de la Biblioteca de Fundación Japón Madrid. Y hoy pues os doy la bienvenida a esta conferencia Hamada Shoji y Joseph Llorens Artigas, una historia de amistad entre Japón y Cataluña a través de la cerámica, que nos la dará el doctor Ricard Bru, y estamos dándola con motivo de la celebración de una exposición maravillosa. Os invito a todos los que estéis por allí a ir a verla, la exposición Los colores del fuego, Hamada Artigas, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Sin más, pues voy a esperar que todos os estáis conectando. ¡Qué maravilla! Bienvenidos y bienvenidas. Voy a aprovechar para presentar también Fundación Japón, para los que no conozcáis esa institución, que es una institución oficial del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Nuestros proyectos están basados en 3 ejes principales: la presentación de arte y cultura de Japón, donde se enmarcaría esta conferencia; la difusión del idioma japonés, porque por supuesto tenemos cursos de japonés en los que podéis inscribiros si queréis; y por último, la promoción de estudios japoneses. Actualmente Fundación Japón cuenta con 25 oficinas en el exterior, 2 de ellas en países de habla hispana, una en México y la otra aquí en España, en Madrid, en donde estamos desde el 2010, así que el año pasado estuvimos de aniversario, que nos alegra mucho poder compartir con todos vosotros la cultura de Japón. Por último, agradecer la ayuda en esta conferencia del Museo Nacional de Arte de Cataluña, quien está apoyando también la conferencia, pero sobre todo esa exposición maravillosa que os invito a ir a ver. Sin más, voy a dejar de hablar yo por un momento y voy a invitar a la directora de Fundación Japón Madrid, la señora Keiko Morito, quien tiene unas palabras para todos vosotros. Señora directora, adelante, son todos suyos. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy la nueva directora de Fundación Japón Madrid. 皆様、こんばんは。私、国際交流基金マドリード日本文化センターで所長をしております森戸恵子と申します。Es para mí un gran placer darles la bienvenida a esta conferencia que nos viene de la mano del profesor Ricard Bru. Personalmente, pude visitar la exposición Los colores del fuego, Hamada Artigas, que ha sido comisariada por el profesor Bru. Y la verdad es que les recomiendo muchísimo que vayan si tienen ocasión, porque es una auténtica maravilla. Me impresionó la cantidad de gente que contemplaba con entusiasmo las obras de la exposición y también la belleza de las piezas. Por eso me encantaría que disfrutaran de la delicada combinación de colores de las cerámicas, ya sea en la exposición o hoy mismo a través de la pantalla. Y para ello es un verdadero honor contar hoy con la presencia del Dr. Bru. Gracias a su pasión y profundo conocimiento en la materia, estoy convencida de que vamos a aprender mucho con él. Que disfruten mucho de la charla y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ahí le tenemos. Muchísimas gracias a la directora, y yo ya voy a dar paso al conferenciante del día de hoy. Voy a presentar aquí al doctor Ricard Bru, quien es profesor de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona y es comisario de la exposición Hamada Artigas, Los colores del fuego, organizada por el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en colaboración con la Fundación J. Llorens Artigas y también de Fundación Japón, y que tengo el placer de decir que Ricard también es un ex becario de investigación en Historia del Arte por la Ishibashi Foundation y la Japan Foundation, así que es cara conocida para nosotros. Es autor también de monografías como Erotic Japonism de Brill en 2013 y numerosos estudios sobre el japonismo y arte japonés en Cataluña. Asimismo, alterna la docencia universitaria con el comisariado de exposiciones temporales, tales como Imágenes secretas, Picasso y la estampa erótica japonesa, y Japonismo, la fascinación por el arte japonés. Profesor, ya yo aquí me callo.
son todos suyos y nos vemos al final de la conferencia. Disfrutad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todo el equipo de la Fundación Japón por la presentación, por proponerme participar en este gran ciclo, ¿no?, de conferencias surgidos en tiempos de pandemia, y lo acepté con mucha ilusión por muchos motivos, uno de los cuales evidentemente es la ayuda, lo mucho que ha ayudado a Fundación Japón a la investigación, que hoy me gustaría sintetizar y presentar en términos un poco generales. Nos ayudó con la financiación, con la exposición Los colores del fuego, que actualmente se puede ver en el MENAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, y también, como comentaban, pues financiando parte de la investigación con la Ishibashi Foundation, que es una beca que recomiendo especialmente de forma entusiasta, pues para todos aquellos historiadores del arte que quieran investigar temas relacionados con Japón. Y nada, muchas gracias. Gracias también a los asistentes, a todas las personas que se han conectado, que se están conectando o que se vayan a conectar, ¿no?, porque estaremos ahí en la nube hasta la posteridad, parece, ¿no?, hasta el fin de los tiempos. Y nada, infinitamente, simplemente gracias por el interés. Y por mi parte, espero no alargarme demasiado. Reconozco que es un poco un peligro porque es un tema que da para mucho. Intentaré, pues, resumir. E intentaré también poner un poco más de énfasis en algunos artistas japoneses, porque entiendo que el público de la Fundación Japón puede estar interesado también en esos puntos. Y para que sea más ameno, evidentemente, también he preparado un PowerPoint con muchas imágenes. A ver, voy a compartir, si lo encuentro, porque vaya, ahora resulta que lo he cerrado, es mala suerte. Un segundo. La intención de la charla es sobre todo presentar los contenidos de la exposición, Los colores del fuego, que como exposición se inauguró el pasado el día 3 de junio, y que junto con la exposición se presenta también el catálogo, donde estarán desarrollados, donde de hecho ya está publicado, los contenidos de la exposición. Voy hablando, pero casi que mejor callo y busco el PowerPoint, porque si no, no vamos a avanzar. A ver. Conferencias futuras, Japón, aquí, vale, ya está abierto y ahora lo comparto. A ver, salgo y vuelvo a entrar. Miren que lo había preparado. Aquí está. Pues bien, como comentaba, aquí pantalla completa, el título de la exposición, el título, en este caso el título de la charla, porque, como comentaba, la voy a centrar en los contenidos que presentamos también en la exposición y en el catálogo. Una charla, por lo tanto, dedicada principalmente a Hamada Shoji y a Josep Llorens Artigas, dos de los grandes ceramistas del siglo XX. Y la dedicamos también a su relación personal y cómo a través de esta historia podemos descubrir un complejo entramado de amistades y de historias compartidas entre varios artistas de Cataluña y varios artistas japoneses de mediados del siglo XX. Como comentaba, pues lo he planteado como un paseo por los contenidos de una investigación que dimos a conocer el 3 de junio en el MENAC, Los colores del fuego, que ha sido organizada por el MENAC juntamente con la Fundación Llorens Artigas, al mismo tiempo que hablaremos no solo de los dos maestros, sino de ese entorno artístico más directo. Pero para empezar, quisiera empezar pues, con una de esas dos figuras, que es Hamada Shoji, uno de los grandes ceramistas, artistas del siglo XX en Japón. Recibió el título Ningen Kokuho de Tesoro Nacional Viviente en el año 55. Saben que hay varias categorías de artes escénicas, de artesanías, de laca, bambú, metal, tejidos y también cerámica. Pues Hamada Shoji junto con Tomimoto Kenkichi y Arakawa Toyozo fueron los tres los primeros ceramistas declarados Tesoro Nacional Viviente por el gobierno japonés, y en el caso de Hamada, pues en la categoría de cerámica popular. Hay que pensar que solo ha habido dos ceramistas en esa categoría con este título. El primero, Hamada, como ceramista de Mashiko Yaki, él era de la población de Mashiko, es donde creó gran parte de su obra, y el segundo ceramista que recibió este título no lo recibió hasta el 1996, creo que es Shimaoka Tatsuzo, que es precisamente
principal discípulo de Hamada, y lo recibió en la categoría cerámica Mingue, inspirada en este caso en los modelos Jomon de la prehistoria. Muy brevemente, porque tampoco me quiero alargar con las biografías. Hamada se graduó en el Departamento de Cerámica Industrial del Instituto de Tecnología de Tokio. Posteriormente, creo que es el 1916, entra en el Instituto de Investigación de Cerámica de Kioto, donde conoce a Kawai Kanjiro, otro de los grandes ceramistas japoneses de la época, y allí los dos, Kawai Kanjiro, con quien sería muy amigo Hamada, todos los dos investigan y empiezan a trabajar métodos científicos de uso de esmaltes, técnicas de cocción. En este tiempo es cuando Hamada conoce unos amigos que serán muy influyentes en su vida, como serán, aparte de Kawai Kanjiro, Bernard Leach y Yanagi Soetsu, Yanagi Muneyoshi. Bernard Leach era un joven ceramista inglés, nacido en Hong Kong, establecido en Japón, y le invitó a irse con él a Inglaterra en 1920, y Hamada permaneció en Inglaterra, en St. Ives, hasta el año 23. Y el año 24, tras el gran terremoto del 23, regresa a Japón tras esa experiencia inglesa que le permite conocer pues, tradiciones muy distintas que le enriquecen, poblaciones como Dichling, artesanos que le inspiran también para, de regreso a Japón, establecerse en Mashiko. Mashiko es la población donde vivirá gran parte de su vida. Está situada a unos 120, 30, 40, unos 140 kilómetros al norte de Tokio. Hamada siempre decía, empecé mi profesión en Inglaterra, aprendí mucho en Okinawa y maduré en Mashiko. Mashiko era una población, cuando llega Hamada, que tenía poca tradición en el campo de la cerámica, sobre todo en la perspectiva japonesa, donde la cerámica es una de las grandes tradiciones artísticas. El primer ceramista, que era Otsuka Keizaburo, se estableció a mediados del siglo XIX. Y la llegada de Hamada, ya en los años 30, especialmente 30-40, revolucionó completamente la población, de tal modo que a partir de las décadas de los años 50 y 60 hubo un gran boom de ceramistas artistas en Mashiko. Y Mashiko es donde Hamada pues, encontró su personalidad como gran ceramista. He puesto algunos ejemplos para explicar sintéticamente en qué consiste la aportación de Hamada. Su obra parte de materiales locales, es una obra honesta, es decir, que busca aquello más cercano, de composiciones sencillas, pero es una obra con una capacidad enorme para crear efectos sorprendentes, potentes, impactantes, de gran expresividad. Hamada buscaba la modernidad, o buscaba una modernidad muy personal, basada en la tradición, y basada también en la hibridación de prácticas, de técnicas, de estilos de Oriente, de Japón, y de Oriente, pero también de Occidente. Utilizaba, por ejemplo, muy pocos esmaltes, aquí he puesto algunos, pero lo sabía utilizar muy bien. Arriba está el esmalte kaki, el kaki gusuri, que es un esmalte tradicional de Mashiko, que parte únicamente de la piedra volcánica picada con agua, que se convierte con este color kaki. Luego tiene el tenmoku, este negro, que simplemente subiendo la temperatura de la cocción del esmalte kaki, o bien añadiendo, creo que es un 20% de cenizas de madera como fundente, pues el esmalte kaki se convierte en el famoso esmalte tenmoku, ese color negro muy apreciado en la tradición japonesa y también evidentemente china. El verde, seiji, también es muy característico de Mashiko, o el esmalte nuka, este esmalte blanco hecho con ceniza, en este caso de paja de arroz. Por lo tanto, pocos materiales locales muy próximos, siempre utilizando hornos de leña, noborigama, de llama ascendente, cámaras ascendentes, y con cocciones pues, como la propia tradición de este tipo de hornos eran de 3, de 4 días aproximadamente. Y siempre, en el caso de Hamada, controlando la temperatura sin conos pirométricos. Eso quiere decir, solo guiándose por la experiencia. Y esto nos expresa muy bien y se ve muy bien. En la exposición tenemos varias filmaciones inéditas de Hamada trabajando, cómo Hamada consiguió una expresión y crear unas obras gracias a saber liberarse de un conocimiento científico para adoptar una actitud
yo diría que casi intuitiva, que se ve muy bien también en las técnicas y en la decoración de sus piezas. Hamada recurrió, por ejemplo, a la repetición de unos mismos motivos decorativos. Aparece muy a menudo la caña de azúcar de Okinawa, pero al mismo tiempo, sin embargo, creó una obra con una gran variedad expresiva, de carácter muy personal, basada en esas tradiciones locales, pero que a partir de ese localismo consiguió superar la barrera local para acceder a unas formas universales. Y decoraba sus piezas pues, con técnicas muy distintas. Aquí he puesto algunos ejemplos, con los dedos, yubigaki, con hakeme, que es una pasta blanca, en este caso aplicado con un pincel muy grueso, a veces con diseños muy delicados, con pinceles muy finos, a veces sumergiendo las piezas en cubos de esmalte, a veces con la técnica del grés salado, por ejemplo, que aprende en Alemania, creo que es el año 52. Técnicas, métodos aprendidos también de su apertura de miras, a veces técnica, por ejemplo, la reserva a la cera, ronuki, a veces con un gran cucharón o simplemente, exclusivamente guiado por la intuición y por la espontaneidad. Y de ahí lo que comentaba, lo más valioso de Hamada tal vez es la enseñanza del valor de la experiencia profunda. Hamada se liberó del conocimiento para, a partir de la intuición y del subconsciente, llegar a esa mente liberada capaz de crear con total libertad y con esa energía que sale de dentro y que se ve muy bien, sobre todo en las filmaciones donde se le ve trabajando y creando. Y así lo describió también Artigas. He puesto un pequeño fragmento que Llorenç Artigas publica tras visitarle en México en el año 62, que dice: Hamada es un alfarero que ha heredado la esencia del arte de su país, que necesitó 10 años para aprender y 20 para olvidarla. Y esa libertad tras renunciar a todo ese conocimiento es lo que le lleva pues, a una estética existente en la tradición cerámica japonesa antigua, basada en la espontaneidad, en el azar, en el accidente, y que además estaba muy ligada a la modernidad, a la vanguardia internacional, a las nuevas corrientes caligráficas de Japón, y en el fondo una obra honesta, sana, funcional, intuitiva, que era creada a partir de esos elementos que le ofrecía la naturaleza más cercana. Y gracias pues, a la calidad de sus cerámicas, a su modo de trabajar, a su actitud, pues se convirtió en un referente para muchas generaciones de ceramistas, tanto japoneses como internacionales de todo el mundo. Del mismo modo que se convirtió también en uno de los líderes del movimiento Mingé. Hamada tiene otra vertiente destacada, que es que perteneció al grupo fundador del movimiento de recuperación del arte popular japonés, creado en las décadas de 1920 y 1930, por el pensador Yanagi Soetsu, juntamente con Hamada Shoji, Kawai Kanjiro y Bernard Leach. Algunos más, pero los pongo ellos como principales. A la izquierda tienen Yanagi Soetsu. Yanagi en el año 24 había creado en Seúl el Museo de Artesanías Populares de Corea, impresionado por la belleza que había descubierto en los utensilios artesanos de la vida cotidiana en Corea. 2 años más tarde, esa misma mirada la aplica pues, a la artesanía japonesa, dando pues, impulso a ese movimiento que reivindicaría la artesanía japonesa, aunque también coreana, también de Okinawa, Ainu, de Taiwán, digamos las zonas de influencia del Japón de época Showa. Y de ahí salió el término Mingé, que sale, o que es una abreviación de Minshu Tekiko Hin, es decir, obras de artesanía popular, y que era un término que sintetizaba o quería expresar el desarrollo de esa nueva teoría y el impulso de una serie de actividades o iniciativas que querían poner en valor un nuevo concepto de belleza asociado a los objetos cotidianos, tradicionales, anónimos, que hasta entonces habían pasado desapercibidos como referentes de belleza. De ahí que el año 1936 crean el Nihon Mingeikan, el Museo de Artesanías Populares de Japón, para custodiar miles de piezas adquiridas principalmente por Yanagi. La colección histórica actualmente tienen unas 17.000 piezas,
que eran objetos que fueron seleccionados para determinar un estándar de belleza Mingue, de algún modo, tanto para preservar las tradiciones antiguas, autóctonas del país que expresaban la estética, la forma de ser del pueblo, como también con la misión de impulsar nuevas creaciones. Aquí en la imagen he puesto dos ejemplos, un Otsue, que es un tipo de pintura popular que Yanagi fue uno de los grandes estudiosos, y el Mingyeikan, el primer museo que los coleccionó pues en gran cantidad. Hay a la derecha una cerámica coreana, que es una tipología de tsubo, que también entusiasmó a Yanagi y a Hamada, y las colecciones principales pues están también en el Mingyeikan. En este caso son piezas de Eudald Serra y de Joan Miró. Bueno, comentaba también que este movimiento Mingue, creado por Yanagi, pero también por Hamada y por el entorno de Hamada, pretendía no solo preservar, potenciar y revalorizar estas tradiciones antiguas, autóctonas, anónimas, asociadas a la belleza de objetos cotidianos que hasta el momento no se habían valorado, sino que también querían impulsar nuevas creaciones artísticas. Y de ahí surgen varios artistas que son miembros, pilares fundamentales del movimiento Mingue, que dan salida a una expresividad nueva propia del siglo XX, pero que parte de esta tradición. Está evidentemente Hamada, está Kawai Kanjiro, pero está Serizawa Keisuke, Munakata Shiko y muchos más. Y aquí hago ya un primer apunte, porque estas piezas, y muchas de las que iré pasando, son todas, porque en el PowerPoint he puesto solo piezas vinculadas a la exposición que tenemos en el MENAC, son piezas todas de colecciones históricas catalanas, colección de los herederos de Llorenç Artigas, Eudald Serra, Cels Gomis, Ricardo Gomis, Jaume Sans, Joan Gaspar, Joaquim Gomis, Prats Marsó, Folk Urial Rosach, evidentemente Museo Etnológico, evidentemente la Escuela Massana y más gente, es decir, tuvo una difusión enorme. Bueno, visto a Hamada, quisiera hacer también una introducción respecto a Artigas. Josep Llorenç Artigas, nacido en Barcelona en la misma época que Hamada en Tokio, en este caso 1892, es considerado el gran ceramista de España del siglo XX. Es una figura fundamental por cómo concibe la cerámica como obra artística. Es fundamental por varios motivos. En primer lugar, por su propia obra, porque consigue lo mismo que consiguió Hamada, a partir de una tradición local y a partir de la experiencia del lugar donde nace, crear una obra universal y un lenguaje propio. Es muy fácil ver un Artigas, porque se identifica fácilmente porque tiene un lenguaje propio como lo tiene Miró y como lo tienen otros grandes artistas. También es un ceramista muy importante por las colaboraciones con otros artistas, con Raúl Dufy, evidentemente es muy conocido por todas las cerámicas que hizo con Joan Miró, y también fue muy importante porque fue profesor de la Escuela Massana y formó a muchas generaciones de artistas que le consideran pues, su maestro. Artigas se forma en Barcelona, en la Escuela Superior de los Bellos Oficios, creado en 1915. Se forma con Francesc Quer, un ceramista muy poco conocido, muy mal conocido, porque no tenemos piezas suyas de él solo, pero a través de Artigas y sus colaboradores sabemos que era un artista, un ceramista de gran creatividad, de gran originalidad, de grandes conocimientos y de gran experiencia, y Francesc Quer supo transmitir al joven estudiante Josep Llorenç Artigas la pasión por la cerámica moderna y la cerámica de artista, que en ese momento el modelo y la referencia eran los ceramistas modernos franceses. Carrière, Delaherche, Bigot. Aquí he puesto esta cerámica de Bigot, por ejemplo, fue adquirida en la Exposición Universal del 1900 en la tienda de Siegfried Bing, el Art Nouveau, y Bigot, en 1915, cuando se abre la escuela donde va Artigas, pasa a ser profesor de cerámica en esa escuela donde se está formando Artigas. El traspase de París a Barcelona en este sentido es muy fácil, es muy claro, es muy directo. Y Artigas rápidamente se va a París y vivirá a París muchos años, y es allí donde desarrolla, donde encuentra su carácter como ceramista a partir de, por un lado, no renunciar a su tradición mediterránea,
pero al mismo tiempo teniendo como modelo los ceramistas franceses y, en última instancia, teniendo como gran referente, y siempre lo diría así, la cerámica de Asia Oriental, especialmente de China y de Japón. Hay muchos ejemplos, aquí he puesto uno, bueno, ahí arriba algunas notas tomadas en el Museo Guimet de cerámicas chinas que le interesaban, y abajo son muy conocidos, por ejemplo, los jardines de salón que crea Condifi en el año 27, su primer gran éxito internacional en Francia, Bélgica, Inglaterra, en Estados Unidos, que son jardines en miniatura de temática mediterránea con vegetación mediterránea, pero clarísimamente inspirado en los jardines en miniatura que esos mismos años están anunciados en los periódicos, en los libros, de Inglaterra especialmente, pero de la Europa en general. Artigas lo que consiguió fue crear una obra despojada de artificio, una obra muy esencial, limpia, la forma, el volumen del torno, por lo tanto sin ningún tipo de ornamento y basada sobre todo en la expresividad del esmalte. A la derecha hay un ejemplo de esmaltes que trabajó estudiando a los celadón coreanos, en la izquierda otro tipo de esmalte, que es el esmalte más próximo de los años 20, que es como este de aquí. Este jarrón, por ejemplo, es uno de los más conocidos de él, una de las obras que más le gustaban. Se bautizó como Claro de Luna, su nombre inicial fue bautizado inicialmente como Nieve y Ceniza, y este detalle de bautizar las piezas es otro guiño, otro detalle que nos indica estas referencias orientales. En la tradición japonesa es muy conocido pues, que las piezas especiales a menudo se las bautizaba. El entorno de Artigas en ese momento, en los años 20, estaba entusiasmado con el descubrimiento del haiku, por ejemplo, no solo Miró, sino Ricard, Junot y Salvat Papasseit, y de ahí que Llorenç Artigas encontrara en el esmalte la expresión de su temperamento artístico y trabajó siempre para crear siempre esmaltes distintos, originales que con el fuego, porque nunca renunció a los hornos de leña, horno de fuego, crearan estos colores mágicos, misteriosos, que no se descubrían hasta abrir el horno. Y de ahí pues, que él viviera entusiasmado por la creatividad infinita que permitía el estudio del mundo natural. Y de ahí que salieron unas obras bautizadas en función del aspecto de esos esmaltes. He puesto algunos títulos de algunas de las obras: Manzana del Diablo, Azul de cielo después de la lluvia, Mejillas de novia, Piel de sandía de un domingo barcelonés, por ejemplo. Estos son algunos de los ejemplos, y aquí a lo mejor casi es que hable el mismo Artigas, porque escribió bastante. Aquí es un fragmento corto, pero que explica muy bien su mirada y cómo él entendía su trabajo y su misión. Decía: la cerámica es el arte más abstracto que existe. Intento, como los chinos y luego los japoneses, que mis vasos tengan un valor de expresión comparable al de la pintura, si bien más concreto y hermético. Para llegar a este arte puro, busco materias y calidades nuevas y procuro fijar, por medio del color, tonalidades fugaces. Mis mayores preocupaciones son la calidad de la pasta y los esmaltes, la novedad de los tonos y la riqueza de la materia. La naturaleza es mi fuente de inspiración, la belleza efímera de las flores y los frutos, la luz, las 1000 emociones que la natura nos ofrece, las procuro fijar en el color. Hay fragmentos que hasta aparecen en Genji Monogatari. Y en el fondo, esta mirada a la naturaleza y a la capacidad artística de transmitir a través de las obras esas sensaciones que tiene al observar ese entorno natural, son las que consigue Artigas con sus piezas ya desde los años 20 y a lo largo de su vida. Este es otro ejemplo que presentamos en la exposición. Es un conjunto encargado a Artigas y que tardó 2 años a conseguir realizar. Un empresario le encargó un conjunto de jarrones que tuvieran una unidad como única obra artística en cuanto a formas y colores. Y para conseguir eso, pues Artigas estuvo 2 años haciendo hornadas hasta conseguir ese equilibrio, esa armonía imperfecta pero bella, que es la que él buscaba en sus obras. Y de hecho, la exposición, el catálogo, la investigación, el proyecto que presentamos y que ahora está en marcha en el MENAC, podría limitarse a eso: presentar 2 de los más grandes ceramistas del siglo XX en diálogo. 2 artistas que desde lo más local llegan a lo más universal. 2 artistas contemporáneos de los puntos más distantes del planeta prácticamente, que crean una obra contemporáneamente
muy distinta, muy personal, pero al mismo tiempo muy similar. Pero claro, no voy a terminar ahí, me queda un rato, si me lo permiten, porque como apuntaba anteriormente, en este proceso, en este desarrollo de las dos trayectorias, pasan cosas. Y pasan, de hecho, muchísimas cosas. Y eso es lo que es, de hecho, más difícil de sintetizar. Intentaré hacerlo brevemente. En paralelo a la trayectoria de Hamada y a la trayectoria de Artigas, se inician varios contactos de otros catalanes con otros japoneses. Especialmente destaca la figura de Eudald Serra, escultor nacido en Barcelona también en 1911, que se había dado a conocer en la ciudad condal en el año 34 y especialmente en el año 35 con una exposición de escultura surrealista, y que en el año 35 pues desaparece, en el sentido de que se va a Japón para un tiempo, en principio no mucho tiempo, pero con el inicio de la Guerra Civil y luego la Segunda Guerra Mundial, pues la estancia se alarga hasta 13 años. Y esos 13 años él seguirá trabajando como artista en Japón, pero son 13 años vitales en los cuales él se casa, tiene su hija y descubre cuáles son sus grandes intereses, y uno de ellos será la cerámica. En Japón, aparte de realizar varias exposiciones de escultura y de dibujos, se introduce en el mundo de la cerámica y especialmente en el mundo del movimiento Mingei, en el mundo de Hamada, de Yanagi y del entorno. Y en esos mismos años llega a Japón, en 1939, Cels Gomis. Y ahí es donde se ve que en perspectiva pues Barcelona era un pueblo. Eudald Serra y Cels Gomis se conocían desde que tenían 0 años. Es decir, Cels Gomis vivía al piso de arriba de Eudald Serra. Vivían en el mismo bloque, jugaban en la escalera desde que eran niños, y de hecho cuando crecieron y en la adolescencia, pues los dos se apuntaron en el Centro Excursionista de Cataluña y viajaron por todo el país haciendo excursiones de todo tipo. Eran muy buenos amigos, al mismo tiempo que Cels Gomis era hermano de Ricardo Gomis y de Joaquim Gomis, dos de los grandes promotores de la vanguardia antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, y que defendieron también la obra surrealista del primer Eudald Serra. Bueno, pues bien, Cels Gomis con la Guerra Civil se va a Venezuela y a cabo de un tiempo, como le gustaba viajar por todo el mundo, decide probar suerte e irse a conocer Japón. Y cuando llega a Japón, encuentra a su amigo de infancia, Eudald Serra. Y Eudald Serra, en cuestión de no sé si días o horas, le transmite su pasión por lo que acaba de descubrir, que es esa nueva corriente de recuperación del arte popular que se está creando. Cuando Eudald Serra llega a Japón, aún no se ha abierto Mingei-kan. Cuando llega Cels Gomis, se acaba de abrir hace 3 años prácticamente. Y Cels Gomis se entusiasma por todo eso, y en su caso especialmente por los juguetes populares, especialmente por las kokeshis, de tal modo que Gomis crea unas mejores colecciones de kokeshis, no solo de Barcelona, ni de España, ni de Europa, sino también de Japón, juntándose con los mejores coleccionistas que hay en el propio Japón en esa época. Aquí hay una foto, hacían muchas visitas, excursiones, intercambios. Aparece a la izquierda, por ejemplo, Komenami Shoichi, íntimo amigo de Yanagi Soetsu, Fukuzawa Kaname, por ejemplo, muy amigo también de todos ellos. Todo este grupo era muy amigo de los miembros fundadores del movimiento Mingei. Komenami Shoichi dio gran parte de su colección de pintura popular a Mingei-kan, es gracias sobre todo a él, la colección de Otsue, por ejemplo, y al mismo tiempo Eudald Serra tenía otros amigos también, entre ellos el fundador de unas principales tiendas de difusión y de venta de objetos antiguos y modernos de arte popular, que había creado Yamanouchi Shimpo, y Yamanouchi Shimpo era también muy amigo de Komenami Shoichi, de Yanagi Soetsu. Es un poco largo de explicar, pero podemos sintetizar en que en los años en que Eudald Serra va a Japón, descubre a Hamada, descubre el Yanagi, descubre el movimiento Mingei y se entusiasma y se pone a hacer cerámica japonesa. Aquí hay un ejemplo de un servicio de té japonés con un diseño de Serra, pero con el esmalte kaki, tenmoku, característico también, pues por ejemplo en este caso, de un servicio de café que tenían los padres, la familia de la nuera de Llorenç Artigas, comprado en la misma época. Y el resultado es que Eudald Serra y Cels Gomis, pero especialmente Eudald Serra, se implican totalmente con el movimiento Mingei.
Abajo, esta foto más grande, pueden ver a la derecha, el tercero, a Audal Serra, en una de las primeras reuniones de la agrupación de amigos del arte popular japonés que se acababa de crear. No solo eso, hay muchos ejemplos. Se entusiasma por la cerámica japonesa, se entusiasma por el arte coreano, se entusiasma por la pintura popular, se entusiasma por los Ainu. Arriba tienen una imagen de Serra con Miyamoto Sak, que era la mujer de Miyamoto de Kashimato, que es uno de los últimos jefes Ainu de Japón. Va allí a hacer retratos de ellos, a estudiar la cultura Ainu, y unos meses más tarde, pues Yanagi Soetsu va a visitar también a Miyamoto Sak, a la misma mujer, en la misma población. A la derecha tienen una de las muchas publicaciones japonesas de la biblioteca de Audal Serra. En este caso, la exposición de arte popular japonés contemporáneo, celebrada, esta es una exposición importante en Takashima en el año 35, que es cuando Serra aterriza, va en barco, pero justo cuando Serra llega a Japón. Y dentro es un libro con todo de comentarios, ahí está Yanagi, ahí están diseños de Serizawa Keisuke y de este entorno que él descubre de este primer momento. Sintetizando, se entusiasman con todo esto que conocen y cuando vuelven a Barcelona, pues dicen, esto hay que compartirlo, hemos vivido una experiencia extraordinaria de contacto con este movimiento de vanguardia japonés, y tenemos dos colecciones increíbles, la de Sels Gomis y la de Audal Serra, que traen con docenas de cajas, con centenares de piezas, y organizan en 1950 una exposición interesantísima de arte popular japonés, que es la segunda de Europa. La primera se celebra en París en el año 47 y la segunda es esta, con piezas principalmente de Gomis y de Serra. Y ahí están pues desde estas cerámicas caligráficas coreanas, piezas de Kawai Kanjiro, que era el ceramista amigo de Serra, según sus propias palabras, cuando aún vivía en Japón y que le entusiasmaba. Aparecen desde revistas abiertas con artículos sobre Hamada Shoji. El catálogo, por ejemplo, aquí he puesto el grabado de antes porque copiaron uno de los detalles de Serizawa de ese catálogo del 35, es decir, utilizaban los materiales originales de la primera promoción japonesa del arte popular. Y este es el primer paso que permite abrir los ojos a varios artistas catalanes. En ese momento, Audal Serra ya tiene una amistad pues, reconocida, importante e intensa con Llorenç Artigas. Los dos, por ejemplo, formaban parte de la escuela de Altamira. Habían viajado juntos, se veían muy a menudo, y en ese tiempo, en 1952, de hecho la organización es del año 51, Bernard Leach organiza un congreso internacional, una conferencia internacional de una semana de artesanos de cerámica y de tejidos. Y como invitados de honor, pues vienen de Japón Hamada Shoji y Yanagi Soetsu. Y como invitado en representación de España, Bernard Leach invita al gran ceramista de la época, más reconocido a nivel personal y ya también por el éxito que estaba teniendo con lo que es Llorenç Artigas. Y ahí, en ese verano del 52, es cuando se conocen personalmente Hamada, Yanagi, Leach y Artigas. Es cuando Artigas conoce a los miembros fundadores del movimiento Mingue y la cerámica popular japonesa. Y ahí descubre de primera mano lo que ya había oído hablar, porque Hamada era muy conocido a través de Francia y de prensa internacional, pero también a través de Audal Serra, que los había conocido durante su estancia en Japón. Fíjense la fecha, 17-27 de julio, julio del 52. El 30 de agosto del 52, menos de un mes más tarde de regresar de Inglaterra, Artigas y Serra ya están los dos juntos haciendo una jornada para hacer cerámica popular, siguiendo los modelos de Hamada y Yanagi para trasladar a Barcelona los modelos y sobre todo el pensamiento, el modo de entender la cerámica del movimiento popular japonés. Es decir, crean un proyecto que se llama, o conocemos como ARSE, porque abajo hay el sello que pone ARSE de Artigas y Serra, de hacer cerámicas de bajo coste, de uso cotidiano, baratas, sencillas, pero que permitieran acostar la belleza a la cotidianidad, partiendo claramente de los modelos japoneses en cuanto a concepción y también
en cuanto a realización. Se puede ver a la izquierda desde el kanji dai, al centro, pues, por ejemplo, este bol chawan. Fíjense, se hicieron 3 exposiciones, centenares de piezas crearon, 2 en Barcelona, 1 en Madrid. Las piezas estaban decoradas con, abajo pone Tansu, los muebles y furoshiki que trajeron Gomis y Serra de Japón, y tipologías, pues aquí tienen un hanaire, por ejemplo, para poner cerámicas, había una mujer que hacía ikebana por ahí, y fíjense también los esmaltes repetitivos, rápidamente aplicados, porque hay que pensar, los jarrones de Artigas en esos años se vendían a 5.000, 6.000, 7.000 pesetas. Estas piezas se vendían a 100, 200, 300 pesetas, y por eso tuvieron tantísimo éxito y una enorme difusión. Se crearon entre el año 1952 y 1955. Y en ese momento se crearon en Gallifa, la población, en la masía, en el monte donde vivía Artigas, y en ese momento Artigas ya tenía un hijo muy joven que estaba aprendiendo cerámica, que era Joan Gardi Artigas. Y Joan Gardi Artigas empieza a hacer cerámica viendo pasar por su casa, por su masía, a Miró, a Serra, y escuchando las conversaciones. Y una de las que, porque Joan Gardi Artigas empezó ayudando, por ejemplo, a las cocciones de Arce, pues él desde un inicio ya oyó hablar muchísimo de la cerámica japonesa, de la cerámica popular japonesa, de Hamada y del movimiento Mingue. Cuando Artigas, hijo Joan Gardi Artigas, decide ir a París, allí realiza su primera exposición y sus piezas, trabajando en el taller de su padre, pues son ya piezas donde se ve ese claro interés por Oriente, en este caso concreto por Japón, que si alguien lo dudara, pues se confirma con la decisión 2 años más tarde, en 1952, de pedir una beca a la Fundación Juan Mar para realizar una estancia de formación en Japón con Hamada Shoji, que era ya en esa época uno de los grandes referentes de Llorenç Artigas. Y Artigas lo expresa, lo dice muchas veces. Artigas y Leach serían seguramente los 2 principales referentes ceramistas del Artigas maduro. Y el hijo pues quiere formarse, quiere conocer las técnicas japonesas, las tradiciones japonesas cerámicas, y quiere aprenderlo pues de uno de los mejores ceramistas que hay en el país, que es Hamada. Y es así que viaja a Japón. Justo antes de ir a Japón, había conocido a una joven artista japonesa, Mako Ishikawa, que se estaba formando en la escuela Masana, donde eran profesores Llorenç Artigas y Eudald Serra, y cuando van a Japón, pues aprovechan para casarse. El motivo del viaje es la formación, esa formación en el campo de la cerámica, al lado de Hamada. Artigas también se forma con Matsushima Hiroaki, que es un discípulo de Rosanjin, pero especialmente le interesaba a Hamada, por un lado por el interés familiar que había por él, y también porque en esa época Llorenç Artigas, ya estaba recibiendo encargos importantes con Miró. Y los encargos con Miró requerían hornos de gran envergadura. Es decir, él tenía en Gallifa, en su taller, 2 hornos pequeñitos, y ahí crear un gran mural pues, era muy difícil, casi inviable. Necesitaba hornos de gran capacidad, de alta cocción. ¿Y cuáles eran los mejores? Pues esos de tradición coreana, los Noborigama, que pues, también eran la tradición japonesa y que Hamada dominaba a la perfección. De ahí que se va a Japón para ver cómo funcionan los hornos, para tomar medidas, para coger un modelo y poder trasladar el horno de Hamada al taller de Artigas. En ese momento es cuando Artigas hijo se casa, y en motivo de la boda, toda la familia Artigas, también Llorenç Artigas, va a Japón por primera vez, y aquí tienen las fotos de la ceremonia con Hamada Shoji de padrino de boda, juntamente con Hijikata Teichi, uno de los grandes críticos de arte. Eran los 2 padrinos de boda, aunque también invitaron a Bernard Leach. De esta estancia hay muchos recuerdos, hay muchos detalles, hay por ejemplo los dibujos que hace
Artigas para trasladar también, para hacer pañuelos para los invitados, para Hamada, las muñecas, muchas cerámicas que se regalan, que les regalan a la familia Artigas, el artículo que le publica Artigas en recuerdo y en agradecimiento pues, a la estancia y cómo los acoge. Viajan Llorenç Artigas y su hijo, la familia, no solo a México a ver Hamada, sino también a Kioto, a ver a Kawai Kanjiro y a ver a otros ceramistas del movimiento Mingyé. Y aprovechan pues, para tomar las medidas de ese horno japonés que había diseñado Hamada en Mashiko, que había construido en 1931 y que bueno, utilizó durante muchos años. Actualmente ya no está, si alguien lo busca, no está en la Casa Museo de Hamada, porque al año 92, en época Heisei, lo regalaron, lo trasladaron al Museo de Mashiko, al Mashiko Koge Bijutsukan. Y de hecho se conserva allí porque en la casa de Hamada ahora tienen otros hornos, dos, por lo menos, que recuerde, dos grandes hornos Noborigama, que es más que suficiente. Pero el horno inicial, el antiguo, el histórico, que ahora está en el Museo de Mashiko, es el que estaba en un inicio en la casa de Hamada y es el que utiliza Artigas para tomar las medidas y para construirlo de forma muy similar en Gallifa, en el Vallès, cerca de Barcelona. Cuando pasa eso, pasan muchísimas cosas en paralelo. Y no sé cómo voy de tiempo. Bueno, no muy bien, pero bueno, espero ir terminando pronto. Y es que en paralelo a los contactos y la amistad creciente entre Artigas y Hamada, en el entorno a Serra y a Barcelona y a los grupos de vanguardia, pues sucede que la cerámica popular japonesa, el movimiento Mingyé y Hamada, pues pasan a ser muy conocidos y hay una gran cantidad de propuestas, de actividades, de conferencias, de proyecciones, de exposiciones para difundir eso que inicialmente habían descubierto Serra y Gomis y que poco después Artigas había descubierto en persona en Inglaterra y posteriormente también viajando a Japón. Publicaciones de polígrafa, actividades del Club 49, el principal club de vanguardia de la época, exposiciones y expediciones financiadas por el Ayuntamiento de Barcelona para el Museo Etnológico de Barcelona para crear una gran colección de arte popular japonés. Y ahí a la derecha he puesto un ejemplo de una de las notas tomadas por Alexandra Sirisi, uno de los principales críticos de arte de la época, en una de las conferencias que se da en la Sala Gaspar sobre Tomimoto, Hamada Shoji, Kawai Kanjiro. Ya nos podemos imaginar de qué estaría hablando, ¿no? Y siempre en estos espacios, Virreina, Sala Gaspar, lugares pues, especialmente influyentes. Entonces, la historia es compleja porque aquí se juntan muchos elementos, muchos artistas, muchas historias, y de lo que decía al principio, ya pensando más que en la exposición en la Fundación Japón, hago un inciso que nos sirve para entender, quien visite la exposición o consulte el catálogo, que todas las piezas que hay ahí, que hemos seleccionado, tienen un sentido, tienen detrás muchos argumentos. Voy a poner un ejemplo, Serizawa Keisuke, cómo esta historia implica a mucha más gente en torno a Artigas y Hamada. Serizawa Keisuke había estudiado diseño comercial, es un artista que había quedado impactado de joven por los primeros escritos de Yanagi Soetsu. Rápidamente se sumó al grupo fundador del movimiento Mingyé. Serizawa, por ejemplo, aparece en las fotos de construcción del Nihon Mingyeikan, ¿ya? Él fue quien diseñó, por ejemplo, la mayoría de portadas de la revista Koge, que es la revista que difundía las actividades y las miradas del movimiento Mingyé. Y para él, tanto el coleccionismo de tablas votivas Koema, por ejemplo, como el descubrimiento de la técnica de tinte y de estampados de las gingatas, de los tejidos tradicionales de Okinawa, supusieron pues, un punto de inflexión, de tal modo que a lo largo de los años sus estudios, su trayectoria, evidentemente su obra, pues, le convirtieron en uno de los artistas textiles más destacados de Japón, especialmente por el uso de la técnica katasome, que es un tipo de estampado, de decoración de tejidos y también de papel con estarcidos con plantillas, que le mereció el título de Tesoro Nacional Viviente justo el año después de su buen amigo, su íntimo amigo Hamada Shoji. Serizawa, aparte pues, de crear, por ejemplo,
una versión impresa de gran carácter de Don Quijote o también de realizar algunas obras inspiradas en el arte románico, pues también fue un apasionado de la cultura popular, tanto japonesa como también extranjera y también de la península, también de España. Y en este sentido la relación, a modo de ejemplo, repito, de Serizawa Keisuke con Eudald Serra es muy ilustrativa. Serra y Gomis habían conocido la obra de Serizawa en los años 30 y 40. Antes decía, los miembros fundadores, artistas contemporáneos, decía varios nombres y creo que he comentado el de Munakata Shiko. Munakata Shiko es el gran grabador del movimiento Mingei. Pues una de las primeras exposiciones de Serra en Japón, si no recuerdo mal, en 1938, entre los visitantes ya aparece Munakata Shiko, a quien conoció muy bien. Bueno, pues en el caso de Serra, su relación con Serizawa empieza en esos años y se consolida sobre todo en los años 50, cuando empiezan a escribirse y a verse más a menudo. Y de ahí salió otra amistad. Y en consecuencia, pues llegaron a Cataluña una gran cantidad de obras de altísima calidad de Serizawa. Bueno, enseñando algunas de estas piezas a la familia Serizawa y a los conservadores de los dos museos Serizawa, pues difícilmente, bueno, les costó de creer hasta qué punto llegaron piezas excepcionales. Aquí he puesto el ejemplo de dos biombos que Serra compró para la familia Gomis, para la casa que estaba construyendo la familia Gomis, la Ricarda, que es una de las grandes iconas de la arquitectura moderna en Cataluña. Pero hay muchísimos más ejemplos. Museu Etnològic, esta pieza, por ejemplo, este rollo, es una pieza rarísima de los inicios, muy especial, muy valiosa, pero Museu Etnològic, Escola Massana, Colección Artigas y muchas colecciones particulares donde llegaron estas piezas. Y el mismo Serizawa visitó Barcelona y vino a Barcelona a conocer el entorno de Serra. Aquí he puesto una postal, una de las cartas y postales que se escriben del viaje que Serizawa realiza en el año 66. Le dice, no se ve muy bien, arriba pone Mr. Hamada Hanashi ni okikimashita, ¿no? Dice Serra Sama, ¿no? Entonces, Spain wa ichiban tonoshimi desu. Dice, he hablado, ¿no?, con el señor Hamada y dice, España es el destino que más ganas tengo de visitar. Seguramente ahí Hamada, que ya había estado en Barcelona varias veces, pues, y conocía bien España, pues le insistió también, pues, para que hablara con Serra. Y de hecho dice, sin duda, dice, Zeji, tengo muchas ganas de verte. Bueno, pues visita Barcelona, viene a Barcelona, aquí abajo hay un diseño con muchos dibujitos de piezas que descubren en la calle de la Palla, en el Museu Etnològic, en la colección Folk, que está como conservador o como ideólogo principal o conservador principal el mismo Eudald Serra, que le influirá mucho Serizawa, de modo que cuando regrese a Japón creará una colección de culturas del mundo similar a la colección Folk de Barcelona. Y justo a la izquierda hay una postal de Serizawa a su principal discípulo, Yunoki Samiro, donde es un fragmento de la pintura mural románica de las colecciones del Museo de Arte de Cataluña, del MENAC, donde le dice pues que después de descubrir estas pinturas que le enseña Eudald Serra en Barcelona, se da cuenta que sin conocer estas obras, dice, no se puede hablar de pintura. De tal modo que Yunoki Samiro, 2 años más tarde, habla con Serra, viene a Barcelona, visita también las colecciones, le acompaña y le guía por todas partes. En este sentido, recomiendo para el catálogo, el profesor Matsuda Kenji ha presentado un estudio con esta visión, con esta aportación japonesa, estos intereses japoneses que son muy reveladores de este contacto mutuo entre artistas de aquí y artistas de allí. Puesto otro ejemplo de una postal de Serizawa en la colección de Joan Miró. En el caso de Miró, por ejemplo, en 1976 se realiza en el Gran Palais de París la gran exposición de Serizawa en Europa. Y la biblioteca personal de Miró, pues no sé por qué, tenía 2 ejemplares de esa exposición. Todo para sintetizar, que podríamos hacerlo, muchísimos más ejemplos, que en Barcelona se construye una historia y unas colecciones y un entusiasmo similar y equivalente al que se vive en Japón en torno al Nihon Mingeikan. Y aquí lo represento con solo 2 piezas. Un gran bol de saga de Karatsu Takeo del siglo XVIII, con diseño de peines y el mismo esmalte del siglo XVIII, precioso, de la colección del Mingeikan comprado por Yanagi y de colección del Museo Etnológico de Barcelona comprado por Eudald Serra, y abajo 2 takujón, son grabados sobre piedra con tinta china,
realizados por Morizumi Otosaburo, uno colección comprado, bueno, adquirido por Yanagi Soetsu, y el otro, el mismo, pocos años más tarde, por Eudald Serra, que contacta también con el mismo Morizumi Otosaburo. Eso que decíamos de los años 30, que Serra se implica plenamente con este círculo de la agrupación de arte popular japonés, pues perdurará a lo largo de su vida. Y tendrá sus consecuencias en los años 50 y 60, como decía. Y es en esa época cuando la relación entre Hamada y Artigas se intensifica. Y lo he ejemplificado de hecho, con este diálogo, que yo no quiero hablar de influencia, se ve muy claro cuando se leen las cartas de Miró a Artigas, cómo piensan la decoración y la creación de estos pequeños jarrones. Hay un trabajo detrás muy importante de reflexión, de introspección, es decir, no es una influencia, mira, Hamada hacía eso, pues voy a hacer lo mismo con los mismos colores, no es así, pero sí que ayuda a entender muy bien esa admiración mutua y ese interés y esa amistad que siempre, bueno, mantenieron. El plato de arriba fue comprado por Eudald Serra cuando viaja a Japón el 51 en la segunda exposición del Museo Etnológico, que es llevado a Barcelona, que se exhibe en Barcelona en el 62, pero el 62 es cuando Artigas se va a Japón para la boda, conoce, bueno, se reencuentra tras 10 años con Hamada, y al regresar convierten la casa donde vive Artigas en una casa japonesa, y ahí es donde el 62, por un lado, se exhibe este plato en el centro de Barcelona y las piezas que ha comprado Serra de Hamada en Barcelona, al mismo tiempo que Artigas vuelve de Japón y construye el horno Mashiko de Hamada en el taller cerca de Barcelona. Y de ahí sale esa serie de jarrones que hemos contado y que son preciosos, que están en la exposición. Son jarrones realizados en enero del 63 en el taller de Artigas. Aquí he puesto algunas imágenes. Es un taller y una casa en ese momento, una masía decorada casi, bueno, había un espíritu japonés ahí dentro, con puertas correderas, con tatami, con muchas piezas compradas en las tiendas de arte popular japonés que les indicó el mismo Hamada. Aquí arriba se puede ver, por ejemplo, Joangar de Artigas, el hijo, modelando los jarrones ante la atenta mirada de Miró, y en un espacio presidido por este mapa realizado por uno de los discípulos de Serizawa Keisuke, que comentaba anteriormente, pero bueno, aquí hay un grabado de Ainus que compraron, muebles, cerámicas, de todo comprado en ese entorno de Hamada japonés. Y ahí es donde ellos tres, Miró en la decoración, Artigas padre en creación de esmaltes y Artigas hijo modelando las piezas y haciendo algunas pequeñas intervenciones, crean esta serie que dialoga también con esta estética japonesa. En el momento en el cual ya se ha construido en esa casa, en ese taller, el horno Mashiko de Gallifa. Aquí está Mashiko escrito por Mako-san, la mujer de Joangar de Artigas, con las koinobori, las carpicoladoras. Es la primera versión, este horno lo modificaron, lo ampliaron para meter alguna de las grandes esculturas de Miró a finales del 63, y es un horno que será inaugurado por Hamada a finales de noviembre, creo que es, del año 63. Porque Hamada, así como Artigas va a Japón varias veces, Hamada viaja a Barcelona, a Gallifa y también a Francia, y se encuentra con Serra, pero también con Artigas en varias ocasiones. Y de ahí pues, que se afiance esta amistad. Entre otros motivos, también porque Hamada se interesará, del mismo modo que Artigas se interesa por la cerámica japonesa, la cerámica popular japonesa y por la cerámica popular de España, Hamada se interesa por la cerámica popular japonesa, pero también por la cerámica popular de España. Y de ahí que entre las expediciones de Eudald Serra recogiendo piezas y cerámicas de arte, cerámicas populares japonesas para Barcelona, pues hay el viaje inverso en avión y Hamada viaja a Barcelona y viaja por España recogiendo piezas de cerámica popular española. Aquí está la foto de la izquierda, es en Córdoba, para organizar la primera gran exposición de arte popular de España en Tokio, en Mitsukoshi, en el año 64. En una exposición donde están en inauguración Bernard Lee, Serizawa Keisuke y los de siempre. Y esta historia, por lo tanto, es una historia sobre todo de los años 60, pero que perdurará algunos años más. Y que es compleja
Y de ahí que en la exposición lo hemos tratado de tal modo que las piezas luzcan, porque son piezas de altísima calidad, de los mejores ceramistas, dos de los mejores del siglo XX, pero piezas que nos permiten también explorar algunas de las muchas historias que hay y algunas que hemos podido desarrollar mínimamente en el catálogo, que es este interés y estos contactos no solo directamente entre Hamada y Artigas, sino en su entorno. Aquí hay un ejemplo a la izquierda especialmente bonito, que es una cerámica, un jarrón, que Hamada dedicó a Serra en ocasión de la celebración de los 25 años de su boda, con Edmond Tsukiko Iba. Eudald Serra se casó con una mujer medio japonesa, half, y el jarrón fue iniciativa del mismo Hamada y se lo regaló, incluyendo en los laterales, en un lado pone Tsukiko Serra, referencia pues, a la pareja, y el otro lado, si no recuerdo mal, 12 de junio, creo que es, de 1965, porque Serra, Eudald Serra y Edmond Iba se casaron el 12 de junio de 1940, cuando vivían en Kobe. Y en los lados principales aparecen los caracteres de Fuku y Yu, símbolo de larga vida feliz. Es un regalo rarísimo, no hay piezas de estas, pero que muestra muy bien hasta qué punto hubo esta relación. Del mismo modo que otro ejemplo muy ilustrativo es la exposición, la primera exposición que hacen los principales discípulos de Llorenç Artigas, profesor de la Escuela Massana, que son María Bofill, que nos dejó hace pocas semanas, Elisenda Sala, que nos ha ayudado mucho en la investigación, y Ramón Carreté. Su primera exposición es en el año 63, es en Girona y es con un texto que publica de presentación que escribe Llorenç Artigas junto con 3 palabras, Sabi, Wabi, Shibui. Arriba hay 2 piezas, arriba a la derecha, 2 piezas de Carreté y Sala, que, sin ir más lejos, los dos pidieron también una beca a la Fundación Juan Marc para irse a Japón a conocer a Hamada, para conocer el movimiento de arte popular japonés y la tradición cerámica japonesa. De ahí que Ramón Carreté, por ejemplo, se formara, en ese caso, con el principal discípulo de Hamada, que era Shimaoka Tatsuzo, ese futuro tesoro nacional viviente, que era vecino de Hamada y le compró esta cerámica que ven en el centro, que Carreté siempre conservó como su gran tesoro. Del mismo modo que cuando miró va a Japón con Artigas, en el año 66, pues van al Mingekan que dirige Hamada, fundado por Yanagi, a visitar también esa colección. En el fondo, como comentaba, es una historia a veces compleja, que se puede desmembrar y explicar desde muchos puntos de vista distintos, pero que nos hablan de esa corriente de recuperación del arte popular, de ir a las raíces y a partir de esas raíces anónimas conseguir una expresividad artística universal, comprensible para culturas de todo el mundo. Y de ahí salieron las cerámicas de Hamada, las cerámicas de Artigas y esta historia. La investigación no ha terminado, hace años que funciona, pero es que no termina nunca, pero sí que es cierto que ha llegado a un punto en que ya podíamos presentarlo y de ahí la iniciativa de realizar esa exposición. Quisiera terminar con eso, que ha sido fruto pues, del entusiasmo y la colaboración de mucha gente. En primer lugar, del Museo Nacional de Arte de Cataluña y de la Fundación Llorenç Artigas, especialmente Joan Gardi Artigas, de Mako Ishikawa, que nos han ayudado muchísimo, todo el equipo del Museo Nacional, pero también, bueno, quisiera nombrar a Matsuda Kenji Matsuda, nos acogió en la Universidad de Keio, que sobre todo en tiempos de pandemia, por consulta de materiales, pues nos ha facilitado muchísimo trabajo y tiene el mismo entusiasmo por estos temas. El Museo Nihon Mingekan estaba entusiasmado, nos ha ayudado muchísimo en cuanto a la investigación y al trabajo científico vinculado pues, a todo lo que íbamos encontrando, tanto aquí como allí. Las ayudas de Expo 70 Foundation, Kansai Osaka, es un nombre un poco largo, ¿no? 21st Century Association, en la exposición, y finalmente, por último, Ishibashi Foundation y, como decía, la Japan Foundation. Por un lado, la ayuda a la exposición, ayuda a la investigación, y ayuda también a la difusión, pues con esta charla que celebro haber podido compartir con ustedes y
yo creo que ahora sí que ha hecho una hora. Lo dejo aquí con la voluntad de dejar un poco de tiempo por si alguien quiere hacer alguna consulta, algo que no haya quedado claro, algo, no sé, cualquier cosa. Hasta ahí llego yo y encantado de poder compartir cualquier cosa que crean que pueda ser de interés. Bueno, muchísimas gracias al doctor Bru por estar aquí con nosotras, por esta interesantísima charla, y a todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conferencia que se hace con motivo de la exposición Los colores de fuego, Hamada Artigas, que la ha dado el doctor Ricard Bru. Así pues, doctor, si quiere le doy un momentillo para que tome algo de agua, que lleva ya un cierto tiempo hablando, y yo aprovecho para primero agradeceros, por supuesto, estar aquí. Si tenéis que salir de la conferencia, si no os podéis quedar para la segunda parte, que será la parte de preguntas y respuestas, no hay ningún problema, lo podéis hacer. Os recuerdo, la conferencia estará disponible en nuestro canal de YouTube en unos cuantos días. Dadnos un poco de tiempo. Creo que entonces podemos ir a ello, profesor. Vamos a las preguntas que nos han llegado y hago la situación porque me llegaron principalmente al chat, que me las dirigieron a mí. Así que ya sabéis, por favor, a preguntas y respuestas. Voy con la primera pregunta que me han hecho, me la ha hecho Sofía. Y dice, nuevamente está directamente para mí en el chat, así que la leo. ¿Cómo se desarrolló esta amistad artística entre Cataluña y Japón? ¿Cuál fue exactamente el punto de partida? ¿Fue algo simplemente una relación personal que surge, por ejemplo, aquí como en Hamada y Artigas? ¿Hubo algún punto, alguna exposición, algún movimiento artístico? Si nos podía dar algunos apuntes sobre ello. Bueno, la relación empieza antes, empieza 1870, sí, lo que pasa es que en esta historia empieza empieza inicialmente a través de ese artista Eudald Serra que vive 13 años en Japón y que descubre un fenómeno, un movimiento que le apasiona, y como Eudald Serra es miembro fundador de los movimientos de vanguardia de los años 40 y está muy relacionado con los grupos más pioneros, más interesados en la modernidad de la época, pues rápidamente consigue trasladarlo. Del mismo modo que Hamada era un gran ceramista conocido internacionalmente y Artigas también lo era, lo conocía, y el tener la posibilidad de entrar en contacto, el hecho de que Artigas y Serra fueran amigos, pues facilitó también que esa relación fluyera con mucha naturalidad y fluyó de forma independiente, pero al mismo tiempo desde Barcelona o desde Galifa, desde Cataluña, los dos artistas catalanes estaban entusiasmados con eso. La relación, en términos más generales, es simplemente es más compleja porque hay que enmarcarla en el japonismo, en una admiración compartida en toda Europa y América, en la cual, en la búsqueda de nuevas fuentes de inspiración, modelos distintos, aparece Japón, que había estado encerrado y que deslumbra con unas formas artísticas desconocidas por unos artistas que necesitaban modelos distintos para renovar su arte. Entonces, de ahí nace formas artísticas asociadas al modernismo, al Art Nouveau, al esteticismo, corrientes varias, en el caso de la pintura, del cartelismo, de las artes decorativas, que poco a poco se van difundiendo y se hacen más complejas. En tiempos de Artigas esto va creciendo y en la escuela donde Artigas se forma, pues ya había clases de laca japonesa. Había un chico que se había ido a Japón, murió por el camino, pobre, a estudiar tradiciones cerámicas y artísticas, no solo cerámicas japonesas, pero no llegó a traerlo porque por eso se quedó por el camino, pero la jardinería japonesa llega en esa época, en los años 20 llega el haiku también aquí, llegan formas muy distintas, cada vez más complejas, que enriquecen un panorama que hace que en el año 35 Serra, seguramente por motivos personales, y es probable que algún disgusto familiar o amoroso, no se sabe muy bien, decide dejarlo irse a Japón porque le encantaba viajar y conocer culturas, y esta decisión de irse a Japón a veces decía pues, que había sido azarosa, pero es cierto que en el año 35 Japón tenía una enorme difusión aquí, el libro del té y había tenido una gran repercusión, por ejemplo, y bueno, pues era un país que muy probablemente ya tenía esa sensibilidad, en el caso de Serra, para irse. Por lo tanto, el descubrimiento de Serra parte también de una historia previa que
se va hasta inicios del período Meiji. Y por lo tanto es complejo cortar en un lugar u en otro, pero sí que es cierto que esta historia parte de un movimiento que aparece en Japón en los años 20-30 y que en los años 30 está un catalán ahí entusiasmado con todo eso que lo descubre. Y después llega Artigas y llegan otros. También nos pregunta un poco relacionado, ¿esto es algo que se da solo en Cataluña o hay en alguna otra región de España, por circundarlo a España, un movimiento parecido o un artista parecido? No sé si sabe de esto. En el caso del movimiento de arte japonés, yo lo desconozco. Sí que es cierto que en el caso japonés, el interés es por tradiciones de toda España. O sea, viajan por Aragón, viajan a Madrid, al rastro les entusiasma, es muy curioso. Y ahí vuelvo en esta mirada japonesa, el estudio de Matsuda Kenji, como explica cómo cuando pasan por el Prado dicen, no nos interesa nada. Les interesa el rastro, les interesa cosas completas, esa mirada distinta, moderna desde esa mirada de la artesanía que ellos descubren por toda España. Se entusiasman por las sillas tradicionales, que llaman ellos las sillas Van Gogh, por ejemplo. Y por lo tanto, sí que es cierto que hay una zona de influencia que, de hecho, podríamos decir que es de España, pero es que es toda Europa, porque si vamos a Mingeikan, la colección del Mingeikan tiene piezas de España, pero muchas más partes de Europa también. Es simplemente la mirada de estos artistas, ceramistas, creadores japoneses hacia las tradiciones anónimas, populares, etcétera, de todo el mundo. Y de ahí, por ejemplo, el Mingeikan tiene una colección de piezas populares antiguas españolas, pero también de otras regiones y de otras partes del mundo. Pero por parte de aquí para allá, yo solo lo he encontrado en el contexto de la vanguardia de Artigas, Serra, Club 49, Gomis, Miró. Es un círculo muy concreto alrededor de este grupo de amigos. Perfecto, entendido. Muchísimas gracias. Voy con un comentario que nos deja Mila también en el chat, esto creo que sí lo podéis ver todos, que dice que no entendió muy bien el papel de Ramón Carrete, Elisenda y María Bofill. Si podría volver a mencionarlo o explicarlo. Claro, sí, a ver, una de las vertientes destacadas de Artigas, aparte como creador y artista, es como profesor en la escuela Massana. Él ahí dio clases durante muchos años y formó a muchos ceramistas. Se considera que es muy feo decir los tres principales. Unos de los principales ceramistas, discípulos de los primeros reconocidos de Artigas, fueron María Bofill, Elisenda Sala y Ramón Carrete, formados a inicios de los años 60. En 1963, estos estudiantes de cerámica de Artigas exponen juntos por primera vez. Y lo hacen en una exposición conjunta, que es Bofill, Carrete y Sala, donde la presentación la hace Artigas, con un texto que les presenta a ellos, y les presenta en el contexto de unas cerámicas que beben de los modelos de Japón, y que para destacarlo, por eso ponía esa imagen que ponía Wabi Sabi Shibui, es decir, como palabras que ellos mismos escogen para expresar su admiración por esa tradición japonesa que conocen a través de su maestro, que es Artigas. Pero es que además, Artigas, que siempre hablaba de Hamada, los influenció de tal modo que, por un lado, Elisenda Sala fue la traductora, creo que es la primera traducción en castellano del libro de Bernard Leach, del Manual de Ceramista, que es uno de los fundadores del movimiento Mingué, repito, pero es que además Elisenda Sala y Ramón Carrete, estos dos discípulos que se presentan ese año en ese entorno, en esa mirada japonesa, pocos años después hacen lo mismo que el hijo de Artigas, piden a la Fundación Juan March una beca para irse a Japón y conocer a Hamada y el movimiento Mingué. Entonces, Elisenda Sala viaja durante 4 o 5 meses por todo Japón, su diario es una maravilla y además él aún lo recuerda todo, y estuvo también en México y tiene varias fotos y recuerdos, y en el caso de Ramón Carrete, él no pasó por México, sino que se instaló en México y como Hamada ya era muy mayor, estudió con el principal discípulo de Hamada, que vive, bueno, la casa está a 50 metros de distancia, que es Shimaoka Tatsuzo, que es el segundo y último tesoro nacional viviente en cerámica
Mingué. Y durante esta estancia es cuando le compra ese jarrón que comentaba que él siempre enseñaba como su gran tesoro en cuanto a cerámica artística. Y por lo tanto, Elisenda Sala y Ramón Carreté son dos ejemplos de cómo la amistad y la admiración mutua, y en este caso de Artigas por Hamada, pues es transmitida a los discípulos y a gente más joven y que perduró pues en mucha gente. Elisenda Sala, como decía, pues está fantástica y lo recuerda perfectamente, ha durado durante muchos años. También es cierto que con la muerte de Artigas, de Hamada y de esos protagonistas, aquí se descubrieron otro tipo de tradiciones de Shigaraki, Iraku, etcétera, y por lo tanto el movimiento Mingué se difuminó, pero en los años 60 pues, esa influencia es muy evidente. Perfecto, muchísimas gracias. Esperamos haber respondido a Mila. Y ya que estamos hablando de personas influyentes, nos pregunta un espectador anónimo que sí podíamos hablar quizá un poco, no sé si se podría, de Miró, que al parecer obtuvo mucha influencia de la cerámica japonesa. No sé si el profesor conoce un poquillo sobre el tema y nos puede dar algunos puntos de referencia. Sí, de hecho en el catálogo es donde hemos podido desarrollarlo más, porque en la exposición Miró tiene tanta fuerza que hay que controlar. Si es una exposición de cerámica de dos ceramistas, si pones un gran Miró, se lo come todo, ¿no? Porque tiene mucha fuerza, pero sí que queríamos que estuviera presente. Ya en la exposición del año 50, esa primera pionera exposición de arte popular japonés, hay varias fotos de Eudald Serra con Miró visitando la colección. Y en ese momento hay un libro, no sé si está... Bueno, no sé por dónde está, bueno, da igual. Hay un libro, que aquí, que es un libro muy raro, que es un libro que se llama El arte popular japonés, publicado por Yanagi Soetsu. Es un libro que se publicó en inglés, se publicó en español, pero en pocas lenguas más. Es una edición rarísima, muy difícil de encontrar, pero que tenemos las notas del equipaje de Sels Gomis, por ejemplo, y Sels Gomis creo que trajo 5 o 6 ejemplares, y Eudald Serra lo mismo, trajeron una docena de ejemplares de este libro, y uno de ellos se lo regalaron a Miró, que lo conservaba. Y es un libro donde Miró ya en 1950 ya pudo acceder a esta filosofía, a ese modo de pensar. Posteriormente, bueno, en esa época es cuando Miró ya está trabajando con Artigas. Y Artigas, como comentaba, su gran referente en cuanto a cerámica, sobre todo a partir del año 52, será Hamada. Y le habló mucho de Hamada también. Entonces, en el caso de Miró, cuando viaja a Japón, por ejemplo, como viaja, hace 2 viajes, el primero es el importante, como viaje con Artigas, juntos visitan varios ceramistas. Y se conservan varios comentarios y varias crónicas donde se habla del interés que él tenía por esa cerámica. En cuanto a influencia, con Miró es difícil siempre hablar de influencias, pero sí que es cierto que hay muchas sinergias, puntos en común, y a veces sí que hay elementos pues, que remiten a motivos o a técnicas japonesas. Hay un caso, por ejemplo, más allá de Hamada, por ejemplo, en el año 60 en enero del 63, cuando están haciendo estos pequeños jarrones, los 3 juntos, Artigas padre, Artigas hijo y Miró, Artigas hijo le entusiasmaba ya entonces la cerámica de Shigaraki, que después Miró irá a conocer, visitará a los grandes ceramistas de Shigaraki. Y una de las características de la cerámica de Shigaraki es un motivo típico de las cerámicas de época Muromachi, son cerámicas pequeñitas con un motivo, con todo de aspas alrededor, que Artigas, hijo, tras regresar de Japón y estudiar esas cerámicas, aplicó a su obra. Esa cerámica fascinó a Miró, le pidió, por favor, si podía aplicar ahí pues, su espíritu decorativo, ¿no? Su creativo. Y es una cerámica, de hecho, si la miran en los libros, en todas partes se dice que es de Lorenz Artigas. Es un error, es del hijo, es de Joan Garbi Artigas, porque está vivo y se lo puede preguntar cualquier persona, pero que muestra el interés de Miró por estas tradiciones cerámicas de Japón y de Oriente. Y otro ejemplo muy representativo es la cerámica que he puesto al principio, así que ha pasado un poco desapercibido, que es una cerámica coreana, caligráfica, de una potencia increíble. Hay muchas piezas inéditas en la exposición, esta es una de las que se enseñan por primera vez, de la colección de Miró, y que muy probablemente, según el propio Artigas, fue un regalo durante ese viaje de 1966. Entonces,
hay muchas fotos, hay muchos materiales de Miró interesándose por la cerámica japonesa. Él conserva, los herederos conservan algunas de las piezas, sabemos que se interesó, pero en cuanto a influencia, el riesgo está en que las cerámicas de Miró son cerámicas a varias manos, hechas normalmente con Artigas padre con Miró, a veces a 3 manos o a veces Artigas hijo con Miró. Hay que pensar que Artigas hijo, Joan Gardi Artigas, trabajó más tiempo con Miró que el padre. Y Llorenç Artigas trabajó con Miró 25 años y Joan Gardi Artigas trabajó unos 30 años. Y bueno, pues ahí se juntan muchos elementos que hace difícil que podamos hablar claramente de una influencia de ir para allá. Pero sí que es cierto, y no hay duda, del interés de Miró por la cerámica japonesa y por el arte popular japonés. Qué complicado esto de las relaciones artísticas. Bueno, Muchísimas gracias. Voy a seguir, ya esta creo que sería nuestra última pregunta sobre los ceramistas, en este particular catalanes. Elena pregunta, ¿este grupo de ceramistas catalanes también crearon piezas con laca o no trabajaron la técnica de la laca? bueno, sí, hay cosas curiosas. De hecho, Eudald Serra, cuando va a Japón, se entusiasma tanto por las tradiciones que se pone a hacer laca. Hay varias esculturas lacadas por él mismo, lo que pasa es que era alérgico y hay varias fotos de él como una pelota que lo tuvo que dejar porque puede ser tóxica la laca japonesa también. Entonces, hay algunas piezas puntuales de él con laca japonesa, pero ahí lo dejó, pasó a coleccionar lacas, ya está. Pero, por ejemplo, en el caso de Elisenda Sala, Elisenda Sala se forma en la Escuela Massana como discípula de Artigas. La Escuela Massana, a partir del año 60, cuando entra Elisenda, hay otro profesor que es Ramón Sarsanedas, que es el que mantiene la tradición de la laca japonesa que se introduce en Barcelona hacia 1921 o 22. Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, de estas cerámicas que se presentan en esa exposición de Wabi Sabi Shibui, que a Elisenda pues, le salió una grieta, estaba un desperfecto, pero que le gustaba, y el mismo Ramón Sarsanes le pidió de lacarla, de ponerle laca japonesa para que pues, fuese más expresiva, ¿no? Entonces, las colaboraciones son muy puntuales, porque la práctica de la laca está vinculada a los estudiantes de laca, que eran los estudiantes de Sarsanedas, que era otra rama distinta. Y en general, que yo sepa, no, son líneas distintas en cuanto a expresiones artísticas y artesanales que se aprenden las dos en la misma escuela Massana. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a una pregunta que me ha llegado por el chat de María, aprovechando ya para pasar un poquito al tema de lo que sería la exposición, que nos pregunta, ¿qué dificultades presenta comisariar una exposición de arte japonés aquí en España? No sé si nos puede dar un poco ese tras bastidores, quizás. No, pues en este caso era muy fácil, porque precisamente es una exposición que parte de colecciones catalanas, de colecciones muchos particulares, y por lo tanto teníamos la posibilidad de pedir piezas al Nihon Mingekan. Ellos mismos, cuando estuvimos en Japón trabajando justo antes de la pandemia, pues sacaron con muchas ganas todo lo que tenían para poder colaborar, poder participar. Con la pandemia, pues la cosa se torció. Pero yo dije, bueno, es que no hay ningún problema. Evidentemente, las colecciones del Mingekan son increíbles, pero las colecciones de aquí también son increíbles, también extraordinariamente desconocidas. Entonces, bueno, en este sentido, el problema principal pues tal vez era la catalogación de algunas piezas populares, y en este sentido, por eso el equipo del Nihon Mingekan nos ha ayudado mucho también. O sea, es importante tener este respaldo porque uno no puede saber de todo y hay que buscar las personas que sepan de cada cosa, pero comisariar exposiciones de arte japonés en España, la limitación principal es el acceso a las colecciones. Entonces, en este caso, como hay esta historia concreta de relaciones tan fructífera, el acceso a colecciones era muy fácil. En otros temas, pues el tema es más complejo. Y luego, evidentemente, pues siempre mantener ese rigor en cuanto a documentación, en cuanto a interpretación científica, etcétera. Pero no le veo más dificultades que esas, que pueden ser grandes también, pero mayor. Perfecto. Voy a aprovechar que ha hablado de lo que es el catalogar las obras, porque Choni nos pregunta en la parte de preguntas y respuestas, ella dice, imagino que todas las obras importadas en esos años
por los artistas están catalogadas. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Han sido expuestas en algún momento o queda alguna pieza que no haya visto aún la luz? Bueno, pues yo le diría al contrario, están inventariadas. Sí, tienen número de inventario y una referencia. Por ejemplo, las piezas de Serizawa Keisuke, Tesoro Nacional Viviente, hay muchísimas y solo hay una identificada, el resto era anónimo. Son piezas, son papeles, son cajas de cerillas, son abanicos, y que si tú no lo sabes, y algunas piezas, por ejemplo, en este caso, necesitamos la ayuda de la familia, la nuera de Serizawa y los conservadores del Museo Serizawa para confirmar si era Serizawa o era uno de los discípulos, porque a veces muchas de ellas no están firmadas tampoco. Entonces, en el caso del Museo Etnológico, las piezas son más de 2000, pero aparte es que Eudald Serra tenía más de 1000, en el caso de Cels Gomis, pues unas 700, 800, y en colecciones particulares centenares más. Entonces estamos hablando 4000, no sé, varios miles de piezas que sobre todo la inmensa mayoría, yo diría casi todas, excepto las que son de Hamada y pocas más, que las familias lo recordaban. El resto eran piezas que las familias, pues eran piezas que habían conseguido a través de Eudald, que les había regalado a alguien, pero no tenían el recuerdo o no sabían quién era el artista. Y por lo tanto, sí que es cierto que en este caso, pues ha habido este trabajo de documentar y de encontrar todas esas obras que nos permitían explicar y bastir el discurso en torno a grandes figuras del movimiento popular japonés, grandes figuras en torno a Hamada y las obras de Hamada. Piezas de Hamada en la exposición no están todas. En el Museo Etnológico tienen 4, hemos pedido solo una, pues que no nos cabían más. Y hay varias en colecciones particulares que ni hemos pedido porque hay muchísimas más. Y Kawai Kanjiro hay muchísimas piezas también en colecciones catalanas, pero hemos puesto una, y ahí en catálogo hay 2 más. Pero lo importante era encontrarlas, saber lo que había, para luego analizarlo y sacar las conclusiones que han dado su fruto en la exposición, especialmente en términos académicos en el catálogo también. Perfecto. Voy aquí a preguntar algo, quizá yo no sé si en el público habrá alguien interesado en museografía, alguien que está interesado en estudiar eso, iniciar sus primeros pasos. Ese trabajo del que hablas de documentación, de investigación, más o menos cómo se realiza, cuál sería el proceso si se tiene una pieza y se quiere saber pues de dónde viene y no se tiene mucha información. No sé si nos puedes dar algunos apuntes. Sí, no sé, aquí por ejemplo esto es cuando fui en Japón la última vez con la Ishibashi Foundation y Japan Foundation. Por ejemplo, había este takuhon que yo había visto en un libro de Yanagi Soetsu. Y bueno, pensaba, pues tal vez está en Japón. Bueno, pues en este caso, el Museo Etnológico no decía prácticamente nada. Fue ir al Museo Nihon Mineikan, buscar sus colecciones históricas, ver quién lo había comprado, dónde lo había comprado, buscar dónde se había comprado el de Barcelona y a partir de ahí pues encontrar que venían de ese Morizumi Otosaburo. A través de Morizumi Otosaburo encontramos documentación sobre él y así, a medida que encontramos piezas interesantes, pues ir rascando, ir buscando para ir documentando, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Aquí hay algunas de las muchas piezas de Kawai Kanjiro. Bueno, yo por estilo veía, bueno, esto diría que es Kawai Kanjiro, pero mejor que me lo diga la hija, ¿no? y el especialista. Entonces, bueno, pues a partir de ese primer filtro, en Japón, por eso he destacado el agradecimiento a la Fundación Japón. Era importante estar allí para hablar con todas las partes, con todas las personas, para que luego lo que vamos a presentar no esté basado en una intuición, sino que esté basado en algo, pues, algo más sólido. Y a veces es fruto de documentación escrita, a veces es identificación a través de especialistas, a través de la familia, a través de memoria oral, formas muy distintas. ¿Era esta la pregunta? Sí, básicamente era eso, como más o menos ese proceso, porque si hay alguien que está comenzando, le da interés o curiosidad, pues eso es algo que queda, insisto, a veces tras bastidores y es algo que al público le puede causar curiosidad. Y voy a una segunda pregunta que también va a ser un poco difícil, porque voy a preguntar al profesor Bru, ¿cuál sería su pieza favorita de la exposición? Ese bebé que a veces uno tiene dentro de sus colecciones.
A ver, yo me quedé, el jarrón que Hamada dedica a Serra, si me lo hubiese dedicado a mí, esa sería la pieza. Hay que decir que esa pieza, Audal Serra, la quería tanto, la tenía, yo me imagino que estaba todo el día con la pieza en la mano y se le rompió. Y la exposición ha tenido también esa capacidad de restaurar piezas importantes de colecciones públicas y otras destacadas de privadas. En este caso, esta pieza se ha podido recuperar. Entonces, es una pequeña joya muy especial. Yo recuerdo cuando se la enseñé a Hamada Tomoe y a Hamada Takushi, a los nietos de Hamada y al hijo. Ellos le decían, ¿pero qué es esto? No habían visto nunca una pieza dedicada con estas características, y ellos mismos la veían y no dudaron en su autenticidad, y la propia familia y la historia que explica el mismo Serra, no hay duda que es un regalo de Hamada, es una pieza rarísima. Lo mismo que es muy difícil. El gran plato del Museo Etnológico es una maravilla, el biombo de Serizawa Keisuke de la Casa de la Ricarda, comprado el año después de ser declarado Tesoro Nacional Viviente, con motivos que son todas escenas de cerámica japonesa de Mashiko, de donde viene Artigas, de viene Hamada, pues también es otra pieza con mucho sentido, muy especial. Y el problema de escoger es que en esta exposición decía, tenemos tantas posibilidades de escoger piezas que hemos escogido lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, escoger una pieza es realmente difícil, porque todas tienen su historia, todas tienen esos elementos que las hacen piezas muy singulares, muy especiales, con valor artístico, valor histórico, valor sentimental, etc. O sea, que no he respondido. Bueno, sí, Más sí. o menos, el jarrón. Vale, voy a aceptar entonces el jarrón, pero me cuenta que hay muchísimas otras piezas y no solo yo soy la interesada, porque Rosario nos ha dejado una pregunta y es si esta exposición se ha pensado como para que viaje a otras ciudades españolas, porque esto entiendo que es una oportunidad bastante única de ver estas piezas pues tan especiales. ¿Hay algún plan de que sea una exposición temporal en algún otro museo? En principio no, queríamos llevarla a Japón y de hecho ya se estaba hablando, pero con la pandemia ahora Ya. se verá, no lo sabemos. Pero de momento está hasta noviembre allí, como la intención inicial era presentarlo aquí y en Japón, ya con la pandemia estuvo a punto de cancelarse por motivos evidentes, ¿no?, globales, y la conseguimos salvar y nos planteamos nada más que inaugurar, ¿no? También es cierto que es una exposición que es muy fácil de replantear y realizar de nuevo con piezas distintas de la misma calidad en otras partes y en cualquier momento, porque el material está ahí y está sin exponer. Son piezas, la inmensa mayoría de las piezas de la exposición son piezas que están o en almacenes o en comedores, por decirlo de algún modo. Es decir, no se pueden ver. Perfecto, así que si hay alguien por ahí interesado y conoce algún contacto, pues se podría replantear. Perfecto. Voy a aprovechar y ya, como se nos está acabando el tiempo, Mila nos ha dejado una última pregunta en el chat y, bueno, para terminar, para no dejarla en el aire, Mila nos pregunta, ¿puede relacionarse la obra de Artigas con el noucentisme? Y lo siento si lo pronuncié mal. Sí, bueno, de hecho, cuando Artigas se forma en la Escuela Superior de los Bellos Oficios, que es una escuela creada por Francesc Galí, que es el gran maestro de los artistas del noucentisme, que es esta corriente de formas más clásicas, ponderadas, mediterráneas, que aparecen tras el modernismo, a partir de los años 10. Y Artigas, esa voluntad de simplicidad, por ejemplo, cuadra muy bien con el noucentisme, con esta corriente, y además los amigos íntimos con quien compartía grandes historias en esa etapa de juventud cuando vivía en Barcelona eran los protagonistas de esa corriente. Por lo tanto, sí, está plenamente involucrado, aunque su obra es una obra, como decía, muy personal, muy única y diferenciada del resto de ceramistas. Perfecto, y ya yo voy a cerrar con esto porque ya como bibliotecaria me conocéis, eso de que hay un diario de Elisenda por allí me interesa. Imagino que a otras personas también les interesa un poco de referencias bibliográficas. No sé si nos puede recomendar pues algún material, algún libro sobre cerámica japonesa, quizá que sea valioso tener o leer. Bueno, sobre cerámica japonesa hay estanterías. No, a ver, por aquí hay el libro de la exposición, el catálogo de la exposición, que son un tocho de 300 páginas, pero si a alguien le interesa este tema en concreto.
Pero, a ver, en cuanto a Hamada, hay varios libros importantes. Si interesa a Hamada, por ejemplo, hay este de Susan Peterson, ¿no? Que es A Potter's Way and Work, que es A un preparar libro. los pantallazos, personas, que ahí vienen los libros. Se ve al revés, ¿no? Que se ve No, bien. creo que se ve bien. Sí, vale. Ah, yo Mejor. lo estoy viendo bien, sí. Vale, no, pero es que hay unos cuantos, ¿eh? Podría. Pero si a alguien le interesa Artigas, también hay muchos. Hay la última exposición, que es Artigas, el hombre del fuego, que se hizo en La Pedrera en el año 2002. O sino también una primera biografía importante, que es la de Francesc Miralles, se llama Llorenç Artigas. Ahora, dentro de pocos meses, vamos a presentar las memorias de Llorenç Artigas, que son inéditas, que lo vamos a presentar pues, en relación con este proyecto y toda la exposición. Y en cuanto a cerámica japonesa, sin términos generales, no sé qué decir, porque hay tal variedad. Hay, bueno, algunos introductorios, por ejemplo, antiguos, pero The Japanese Pottery Handbook, por ejemplo, es una introducción muy general, muy práctica a tipologías, a técnicas, a tipos de esmalte, por ejemplo. Pero yo diría si alguien tiene algún interés un poco más concreto, entonces sí que puedo profundizar. En cuanto al movimiento Mingue en España, pues evidentemente yo no voy a recomendarme a mí para nada. Hay estudios de Muriel Gómez, que estudió muy a fondo la colección de juguetes populares del Museo Etnológico, conoce bien la colección del Museo Etnológico, y en este caso online poniendo, es muy fácil, se puede descargar, pero yo diría si hay algún interés un poco más concreto me será más fácil focalizar, porque cerámica japonesa en general, los que tengo aquí son japoneses y muy, muy abiertos, pero ahora ha salido también en la edición española del libro de Yanagi, creo que se titula La belleza de lo cotidiano, que es un acercamiento a esta estética, al movimiento Mingue, escrito por el propio pensador, y es otro libro pues... Lo tenemos en la biblioteca para nuestros miembros y los que se quieren hacer miembros, pues lo tenemos en la biblioteca. Gustavo Gil, creo. Y no sé, creo que con esto ya habría para empezar. Ahí lo tenemos. Si no hay entonces más preguntas, ya solo me queda agradecer enormemente a todos y a todas que nos habéis acompañado durante toda esta hora y media, que ha sido sumamente interesante. Pues profesor Bru tiene fans, nos lo han dejado. Hay una chica que está haciendo, creo que su TFM, y pues le he respondido unas cuantas preguntas y ha quedado maravillada. Así pues, yo por aquí voy a cerrar esta parte. No sé si el profesor tiene un último mensaje para nuestros oyentes. No, simplemente agradecer el interés y cualquier cosa, estoy a disposición de quien quiera si puedo ayudar en algo, lo que sea. Ha sido un placer poder compartir esta investigación que la hemos vivido pues, con intensidad y en el fondo si hacemos las cosas para compartirlas, no para quedarnos. Así que muchas gracias a la Fundación Japón y a todos los participantes. Pues allí lo tenemos. Yo también vuelvo a reiterar mi agradecimiento. Os reitero que al salir de la conferencia vais a tener un pequeño enlace. Dejad allí vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido esta maravillosa conferencia? Y si tenéis ideas para futuros temas, no dudéis en dejarlos por allí. También recordaros que dentro de poco tenemos 2 conferencias más. Voy a aprovechar a decirlo. La primera será sobre juegos Otome, amantes que nunca decepcionan, con la profesora Susana Tosca, 23 de junio a las 6. Y luego tenemos para los amantes del jardín japonés, seguimos con nuestras conferencias sobre este arte, técnicas de conformación del jardín japonés, plantación y decoración del jardín, con Hiroyuki Tsuji, el 2 de julio a las 4 de la tarde de Madrid. Sin más, yo me despido, profesor Bru, encantadísima, muchísimo gusto de estar con usted aquí y con todos vosotros también. Nos vemos en una próxima sesión de conferencias de Fundación Japón Madrid.